de este periodo toda una serie de documentos iconográficos que conocemos con el nombre de documentos de la unificación, que son testimonio elocuente de este proceso. Desde el punto de vista de los soportes, los documentos de la unificación pueden ser pinturas murales o sobre tejidos, o pueden ser también relieves esculpidos sobre mangos de cuchillo ritual de marfil de hipopótamo, o sobre paletas votivas de grauvaca, o sobre cabezas de maza, también votivas, de piedra caliza. Originalmente, las paletas sirven para la mezcla de cosméticos, y las cabezas de maza son, como sabemos, armas. En este momento, sin embargo, tanto unas como otras aumentan de tamaño, se cubren de iconografía y se convierten en objetos votivos. En las fotografías de la parte inferior de esta diapositiva podéis ver 4 de estos tipos de documentos. A la izquierda, una pintura mural, a continuación un mango de cuchillo, y en tercer y cuarto lugar, una paleta y una cabeza de maza. Por lo que se refiere a la iconografía de los documentos de la unificación, es el vehículo de expresión de la ideología de la monarquía faraónica naciente, y de ahí su gran importancia para el estudio de este periodo y de la formación de la monarquía faraónica histórica. En cuanto a la procedencia, algunos documentos de la unificación han sido adquiridos en el mercado de antigüedades, como el cuchillo de Jebel el Arak o la paleta de la caza. Otros, en cambio, proceden directamente de yacimientos arqueológicos, tumbas o recintos de culto. El más significativo de estos yacimientos es el Main Deposit de Hieracómpolis. Se trata de un depósito de objetos votivos de finales del predinástico y de las primeras 2 dinastías, que los arqueólogos excavaron en el recinto del templo de la Hieracómpolis histórica. De él proceden objetos tan emblemáticos como por ejemplo la paleta de Narmer o las cabezas de maza, de escorpión y de Narmer. Los temas de la iconografía de los documentos de la unificación son básicamente 4: la guerra y el dominio, la caza, el ritual regio y la dialéctica orden-caos. Es precisamente a través de estos temas que se expresa la ideología faraónica naciente. Conozcamos algunos de estos documentos de la unificación. Estos que veis aquí son los frescos pintados en los muros de la llamada tumba 100 de Hieracómpolis, fechada muy a finales de Nagada II CD, es decir, algo antes de 3300 a.C. Estamos en el momento inmediatamente anterior a la unificación, y por eso estos frescos deben ser considerados más bien como un precedente inmediato de los documentos de la unificación propiamente dichos. Como sabemos, las élites de Hieracómpolis se enterraron durante Nagada II AB y después durante Nagada III en el cementerio HK6. Pero durante Nagada II CD abandonaron este cementerio y pasaron a enterrarse en la localidad HK31, situada en el límite mismo entre el desierto y las tierras de cultivo. Es allí donde a finales del siglo XIX los arqueólogos excavaron la famosa tumba 100. El emplazamiento de la localidad HK31 nos es actualmente desconocido, porque después de la excavación y documentación de la tumba 100 y de otras tumbas de esta misma localidad, los arqueólogos abandonaron el lugar, que volvió a ser cubierto por las arenas del desierto o tal vez por la vegetación. A la izquierda de la diapositiva tenéis el dibujo de la parte más importante y mejor conservada de los frescos. Como podéis ver, el tema principal es una procesión de barcas. Se trata muy probablemente de un ceremonial regio con significación funeraria. Alrededor del tema principal tenemos una serie de motivos secundarios asociados a la caza, a la guerra y al dominio, los más importantes de los cuales os los he reproducido, ampliados, a la derecha y por debajo de la imagen general. 2 de ellos además aparecen en las fotografías de la derecha. Los frescos de la tumba 100 no han llegado hasta nosotros, pero sí que conservamos una fiel reproducción de los mismos, realizada en el momento de la excavación de la tumba. Estas fotografías corresponden a esta reproducción. En la superior, a la izquierda, podemos ver el famoso tema del Señor de los Animales, es decir, del personaje entre 2 leones rampantes, en este caso rojo el de la izquierda y negro el de la derecha. El rojo es el color que según los egipcios simbolizaba el desierto y la esterilidad, mientras que el negro es el color de la fertilidad, de la tierra negra de Egipto, fertilizada por el limo del Nilo. Algunos autores han propuesto, por tanto, ver en este motivo una alusión a la capacidad del líder o del rey de mantener en equilibrio fuerzas cósmicas opuestas. Es el tema de la dualidad, del que hablábamos en el primer vídeo de esta lección.
En la fotografía inferior, también a la izquierda, podéis ver la primera representación conocida del motivo de la masacre del enemigo, destinado a convertirse en uno de los temas iconográficos más significativos de la realeza faraónica histórica. Podéis ver a un personaje que blande su maza ante otros 3 personajes arrodillados y sometidos a él. La Gada 3AB datan también, finalmente, las grandes cabezas de maza votivas decoradas, las más importantes de las cuales son la cabeza de maza de escorpión, que podéis ver en esta diapositiva, y la cabeza de maza de Narmer, que veremos en la siguiente. Las dos se guardan hoy en el Ashmolean Museum, en Oxford, y proceden, como también la paleta de Narmer, del Main Deposit de Hierakonpolis. En ambas, la decoración se organiza en registros horizontales. En esta diapositiva podéis ver el dibujo y la fotografía de la parte conservada de la decoración de la cabeza de maza de escorpión. En ella, el rey aparece representado en forma humana, ataviado con el atuendo ritual, el faldellín corto y la cola de toro, tocado con la corona blanca y portando en la mano una azada. La escena corresponde muy probablemente a la fundación de un templo. En esta otra diapositiva podéis ver asimismo el dibujo y la fotografía de la cabeza de maza de Narmer. El rey aparece también representado en forma humana, sentado en su trono bajo un dosel y sobre un podio, portando en la mano el flagelo y tocado con la corona roja. La escena corresponde a un ceremonial del llamado Festival de Set, un gran ritual de rejuvenecimiento del rey y de regeneración del universo entero. Pero sin duda el más importante de los documentos de la unificación es la famosa paleta de Narmer, que hoy se guarda en el Museo del Cairo y cuyo recto y verso podéis ver en esta diapositiva. En la paleta de Narmer la decoración se organiza en registros horizontales y el rey aparece representado 4 veces, 2 en forma humana y 2 en forma animal. En el registro superior de las 2 caras de la paleta tenemos representada a la diosa Bat al lado y lado del Serech con el nombre del rey, como ya tuvimos ocasión de ver cuando hablábamos de Hierakonpolis. En el recto de la paleta, que aquí tenéis reproducido a la izquierda, en el segundo registro, podemos ver al rey en forma humana presidiendo una procesión militar que se dirige hacia una serie de enemigos decapitados. En el registro inferior, en cambio, podemos ver al rey en forma de toro que embiste enemigos y destruye fortalezas. En el registro central, 2 serpopardos, es decir, 2 animales fantásticos, mitad felinos, mitad serpientes, de clara influencia mesopotámica, entrelazan sus cuellos formando el círculo que en las paletas más antiguas servía para la mezcla de cosméticos. En el verso de la paleta, que aquí tenéis reproducido a la derecha, en un amplio registro tenemos al rey representado en forma humana en el conocido motivo de la masacre del enemigo, que aquí recibe su forma canónica y definitiva. Además, también tenemos representado al rey en forma de un halcón que sujeta una personificación de la tierra del delta, de la tierra de los papiros, que se ven brotar inmediatamente por debajo del propio halcón. Este último motivo alude muy probablemente al dominio del rey sobre el Bajo Egipto, y por tanto al hecho de que la unificación de las 2 tierras estaría ya completada. En efecto, la paleta de Narmer, fechada alrededor de 3100 a.C., es considerada por los egiptólogos como el documento que señala el final del predinástico y el principio del dinástico, de la primera dinastía, de la cual Narmer sería el primer faraón. No en vano, en la paleta de Narmer, como podemos ver en estos 2 detalles correspondientes al recto y al verso, el rey aparece tocado por primera vez en un mismo documento con lo que a partir de ahora será la corona roja del Bajo Egipto, a la izquierda, y la corona blanca del Alto Egipto, a la derecha. Esto significa que el estado dual histórico está ya en marcha.